Zuk esan, Listo, vale. Egunon guztioi eta gaur Gipuzkoako Gobernu Kontseilua izan dugu, asteartero bezala, eta erabakien artean bat dugu gaur goraipatzeko, azpimarratzeko eta zuei helarazteko. Foru Aldundiaren legealdiko lehen lan eskaintza publikoa onartu du, kasu honetan zuhitzailentzako 25 plaza betetzeko lehiaketa oposaketa. Hori da gaurko erabakirik nagusiena edo importanteena. Hautapen probak datorren urteko maiatzetik aurrera egingo dira eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko dira oinarriak, izen emate horriak astelehenean. Eta esan nahi duguna da erakundearen antolaketa eraldatze prozesu honetan guretzat oso berri importantea dela, modernizatu egiten duelako zerbitzua eta enplegu publikoa indartzeaz gain, zerbitzua modernoagoa eta eraginkorragoa lortzea suposatuko duelako lehen lan eskaintza publikoa. Behin betiko bete ahal izango dute langile propiokin, zuhitzaile taldean dauden hutsuneak, eta hori ere da batipat nahi dugun erabakia edo erabakitariko bat. Horrek onurak ekarriko ditu zerbitzuaren egonkortasunean, kalitatean eta funtzionamenduan, eta lehen lan eskaintza publikoa azken urte hauetan egiten den importantariko bat da. 2006an egin zuen Aldundiak bere azken lan eskaintza publikoa handia, bere garaian 7.708 eskaera aurkeztu ziren eta 1.193 plaza bakarrik sortu ziren bere garaian. Beraz, horrek esan nahi du, 2006tik ona ez dela horrelako erabaki importanterik hartu, eta guretzako berriro diot pauso importante bat da gaurko hau. Zuhitzarentzako plazen azken eskaintza berriz 2008an izan zen. Aurreko legealdian enplegu eskaintza nik esango nuke anekdotikoa izan zela, 4 urteetan bakarrik 5 plaza, baino ez baiziren atera. Oraingo honetan aldiz zuhitzarentzat 25 plaza. Plazaz gain, hemendik gutxira ogasunerako teknikarien eskaintza publikoa, iruzurraren aurkako borroka indartzeko plaza berriak aterako ditugu, eta honen ondotik ere administrazio orokorreko teknikariak ere ateratzeko nahia asmoa dugu, eta horren berri ere urrengo urtean lehenengo egunetan emango dugu berri, edota gizarte politika arloetan hor ere plaza berri batzuk ere eskaintzera gatoz. Ikusten duzuten bezala, urrengo urtetara begira, Aldundia modernizatzeko erabaki importanteak ari gara hartzen, gure ikuspuntuz Aldundiaren etorkizuneko oinarriak, zutabeak ari gara jartzen, eta beti esan dugun bezala, enplegu publikoaren alde egiteko dena ematea da gure asmoa, eta estatuak ahalbidetzen dituen zirrikitu guztiak aprobetxatuz oraingoz. Eta nola ez egun geneuzkan lan potxak ere, eguneratuz, legealdi honetan ere gogoratu 5 jaialdi izan ditugula jada. Edozein kasutan, Madrilgo gobernuari exigitzen diogu behin berriro ere, bere jarrera malgutzeko. Izan ere, Aldundiaren plantilaren erdiak 10 urteko epean hartuko du erretiroa, eta Aldundiarentzat hilala biziko kontua da lan eskaintza publikoak egin ahal izatea. Belaunaldi aldaketa gauzatzeko, plantillak eraberritzeko, herritarrak dauzkaten kezkak eta nahiak hobeto kudeatzeko, horrek ere exigitzen du
Gipuzkoako plantillaren aldetik ere aldakuntza importante batzuk. Ulertzen dugu beraz lan eskaintza publikoak ezinbestekoak direla eta perfil profesional berriak txertatu ahal izateko gizartearen behar eta eskakizun berrietara egokituz. Eta honek esan nahi duna da beste zerbitzu publikoa hobetu egin nahi dugula. Horregatik diot, testuinguru honetan ulertezina dela Madrilko ordezkariek blokeoa edo betoa mantentzea, Gipuzkoar guztion interesen aurka joatea litzatekelako gure erabaki honen inguruan kontrako erabaki bat hartzea. Decía, por tanto, que hoy en el Consejo de Gobierno hemos adoptado una medida, una decisión que para nosotros es de calado, es importante, porque hoy hemos aprobado la primera oferta pública de empleo de la Diputación Foral de Guipúzcoa para esta legislatura. 25 plazas para nuevos bomberos y bomberas, que se publicará las bases en el Boletín Oficial de Guipúzcoa este lunes. La OPE permitirá, por tanto, cubrir con efectivos propios puestos vacantes estructurales que van a redundar en una mejora importante del servicio, de la calidad y de la estabilidad del empleo y cómo no, del funcionamiento del Servicio de Prevención, de Extinción de Incendios y de Salvamento de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es la primera gran OPE de este año. La última OPE, recuerdo, de la Diputación data de 2006, se presentaron más de 7.700 instancias para 193 plazas, mientras que la última oferta de plazas de bomberos se realizó en el 2008. La pasada legislatura la oferta de empleo fue prácticamente inexistente, ya que en 4 años solo se sacaron 5 plazas, mientras que la presente, además de los 25 bomberos y bomberas, vamos a aprobar en breve las bases de la oferta pública para técnicos de Hacienda, que permitirán reforzar la lucha contra el fraude fiscal con nuevas plazas. A estas van a seguir o seguirán otras como las de técnicos de Administración General. Para el Departamento de Política Social también estamos barajando nuevos perfiles. Por tanto, creo que podemos decir que estamos ya hoy poniendo las bases del futuro de la Diputación en relación a el empleo y al fortalecimiento del empleo en la Diputación Foral de Guipúzcoa. La convocatoria hecha pública hoy se ha realizado aprovechando las tasas de reposición que están marcadas en los presupuestos del Estado de los últimos 2 ejercicios. 8 plazas, por tanto, corresponden al 2015 y 17 al 2016. Nuestro compromiso es poner todo lo que está de nuestra parte, aprovechando hasta el último resquicio que ofrezca, por supuesto, el marco legal para afianzar el empleo público y actualizando además de esta manera las bolsas de trabajo. Ya se han hecho además 5 durante esta legislatura. En cualquier caso, sí también hacer un llamamiento desde la Diputación Foral de Guipúzcoa al Gobierno de Madrid para que flexibilice su postura, dado que la mitad de la plantilla de la Diputación, de los 1.800 trabajadores y trabajadoras de la Diputación Foral de Guipúzcoa, se va a jubilar en un plazo de 10 años. Por tanto, ahora es más necesario que nunca que se incorpore nuevas personas a trabajar a la Diputación Foral de Guipúzcoa, que demos oportunidades a una nueva generación para participar de esta regeneración de la Diputación Foral de Guipúzcoa, modernizando, haciéndolo más eficiente el servicio de cara a la ciudadanía. Por tanto, ya pueden ustedes observar la importancia de la noticia. Empezamos con los 25 plazas para bomberos y bomberas, pero que va a tener continuación, y lo anunciaremos en breve, nuevas plazas en esta Diputación, en esta legislatura, a través de nuevas OPEs. Y para dar cuenta de los detalles de esta OPE, tengo conmigo aquí a Maite Barrueta Beña, que es la directora de Función Pública de Diputación, que es quien va a dar más detalle de esta OPE. Maite, zurea da hitza.
diputatuak aurkeztu duen lan eskaintza publiko honen xehetasunetan sartu azpixkat, lehenik esan ze baldintza behar diren aurkezteko lan eskaintza ontara plaza hauek bete ahal izateko. Kontuan hartu, ohiko eskaeraz gain, nazionalitate adina etorlako ez gain, suhiltzaileen plazak sailkapen taldeko lanpostuak direnez, eskola graduatua, formazio profesionala bat, edo honen antzeko ikasketak izatearekin nahiko da. Horrez gain eskatzen duguna da, euskararen aldetikan lehen hizkuntza eskakizuna beharrezkoa izango da, eta baita ere gidatzeko baimen berezi bat behar dute CGIE bezala ezagutzen dena, ez orain instantzia aurkezteko momentuan, baizik eta hurrengo urteko maiatze arte izango dute EPA hau lortzeko. Honez gain noski, ikusi ahal izango dezue hurrengo astelenean, daude hainbat esklusio, arrazoi medikoagatik esklusioa, arrazoiak daude, horiek ezin horiek kontuan hartu beharko dituzte, horiek ez betetzea kontuan hartu beharko dituzte aurkeztu ahal izateko. Baldintzak betetze dituzten pertsonek, behin boletinean astelenean publikatuta gero, 20 egun dituzte instantziak aurkezteko, ohiko bideetatikan eta baita ere erregistro elektronikotikan. Un poquito ya entrando en el propio proceso de concurso-oposición, decir que la parte de la oposición constará de un examen teórico, también de unas pruebas físicas, será necesario también superar un test psicotécnico y también unas pruebas de oficio como albañilería y otro tipo de gremios que también se deberán hacer pero de manera voluntaria. El examen y las pruebas físicas serán obligatorias, pero estas pruebas de oficio serán voluntarias. La parte de concurso lo que supone es que vamos a valorar tanto la experiencia en el servicio de prevención y también la formación se va a tener en cuenta. Lehiaketa oposizio prozesua amaituta gero, gainditzen dutenak berezko izango da azterketa mediku bat pasatzea, aipaturiko zerrenda hortan agertzen dian gaitzak edo arazo fisikorik ez dutela baieztatzeko, eta behin hau pasa ondoren, praktikaldi bat eta frogaldi bat egin eta gero prestakuntza batekin, hori gainditzea ere berezkoa izango da. Gure asmoa bai da, oposaketa hontarako animatzea emakumeei. Erabat maskulinizatua den sektore bada suhiltzaileena, eta gure kasuan Gipuzkoako Foru Aldundian suhiltzaileen lantaldea 200 pertsona baino gehiago osatzen dute, hauetatik 156 suhiltzaileak dira, eta soilik 3 emakume ditugu suhiltzaileak, eta hauek gainera bitarteko funtzionariak dira. Horregatik gure borondatea da, eta gure gogoa da, benetan emakumeei parte hartzea, gonbidatzea lan eskaintza ontara. Hortarako egin duguna da, beste hainbat zerbitzutan egin den bezala eta nahiko hainbat ikerketetan da oinarrituta, froga fisikoak barematu ditugu emakume eta gizonen artean modu desberdinean. Beraien izaera fisikoa kontutan hartuta. Beraz, garrantzitsua da guretzako emakumeei gonbidapena bereziki luzatzea lan eskaintza hontan parte hartzeko. Todo lo dicho, con todas sus matizaciones en cuanto al temario, bibliografía, las exclusiones médicas, los oficios, cuáles serán los ejercicios físicos, pues se podrán ver ya en el boletín el lunes, donde se van a publicar ya las bases de esta oferta pública de empleo. Vale, tamendik aurrera zuen beste galderen zain. Que están establecidos los presupuestos, no sé muy bien cómo funciona esto. Según los criterios que actualmente mantiene el gobierno de España, ¿qué parte de esa plantilla que se tiene que jubilar sería posible renovar? Bueno, si quieres contestar tú técnicamente, luego le doy una valoración más política. Bueno, todavía estamos a la espera necesitamos la ley de presupuestos del Estado. Claro, tenemos que ver si se mantiene el mismo criterio o no. Si se mantiene el mismo criterio del año anterior, ahí tendríamos que diferenciar, por una parte, los sectores prioritarios y no prioritarios. Y la tasa es diferente de reposición en los sectores prioritarios, que es
emergencias, fraude fiscal, política social, pues en eso sí sería el 100%, pero en el resto, el año pasado, desde luego, en la Ley de Presupuestos del Estado se estableció el 50%. En cualquier caso, desde la parte política, lo que sí tenemos que resaltar es que ya hay una gran demanda por parte de los partidos políticos y de las diferentes instituciones vascas para que, en este caso, Madrid y el gobierno español permita la posibilidad de convocar OPEs masivas, porque no se puede modernizar ni apostar por la estabilidad del empleo si no hay posibilidades de hacer OPEs. Si tenemos en cuenta cuál es el grado de interinidad del gobierno vasco, de la Diputación Foral de Guipúzcoa y de muchos de los ayuntamientos, seguramente es difícil que podamos mejorar nuestro servicio cuando el grado de interinidad es tan alto. Y creo que este país, Euskadi, acertó en la década de los 80 haciendo y atrayendo a mucho talento a la administración. Y ahora tenemos que conseguir que cuando el grado de jubilación es tan importante y va a ser tan importante en los próximos años, los mejores que tengamos también en este país, el mejor de los talentos, pongamos también al servicio de la sociedad guipuzcoana desde la propia administración. Por tanto, sí hacemos un llamamiento para que haya un gran acuerdo, entiendo, en el gobierno español, en el Parlamento, en el gobierno español, en la ley de presupuestos, para que permitan la posibilidad de convocar OPEs. Es una necesidad urgente para la administración vasca en su totalidad. Las tres diputaciones y el gobierno vasco, a eso de febrero, adquiristeis un compromiso para alcanzar un acuerdo en el tema de la ley de aportaciones. Y quería preguntarte cómo estaba el tema, si se ha alcanzado acuerdo, si no. Esta diputación tiene bien fijado cuál es su posición en relación a la ley de aportaciones. Lo estamos trabajando en el campo técnico y en el político. Se están produciendo en esta última semana también innumerables reuniones. Y sí nos gustaría que al terminar este año nos pudiéramos encontrar con un gran acuerdo además que sea bueno para Guipúzcoa y bueno también, por qué no decirlo, para el resto de las diputaciones y para el gobierno vasco. Por tanto, estamos con la posición clara que ya tiene fijada esta diputación, intentando acordar con el resto de las instituciones con lealtad y con discreción, porque es un proyecto, insisto, en el que participamos 4 instituciones que cada una también tiene su posición. Por tanto, ese compromiso de febrero ya se está materializando y esperemos poder llegar a un acuerdo en breve. Pero en principio no habéis intercambiado, no os habéis sentado las 4 instituciones hasta el momento a poner puntos en común. Se están realizando, digamos, reuniones discretas desde el punto de vista técnico. También hay conversaciones en el campo político para llegar a un acuerdo y seguramente y esperemos llegar a un acuerdo brevemente o en el plazo más corto de tiempo, y nos gustaría, en el caso guipuzcoano, antes de terminar el año. Pero también tenemos que reconocer que el gobierno vasco se acaba también de poner en marcha. Entonces, bueno, pues es ánimo de todos el que antes de terminar el 16 podamos llegar a un gran acuerdo. Se están desarrollando esas reuniones, pero si no es a finales del 16, desde luego sí nos gustaría que fuera a principios del 17. En cualquier caso, Guipúzcoa ya tiene fijada su posición y es la que está intentando trabajar y acordar. Bueno, me gustaría que se cumplieran un poco los plazos. Ya entiendo que los medios de comunicación, algunos se adelantan, porque también aquí hay que decirlo todo. La apertura de los sobres es pública y hay medios de comunicación que asisten también a la apertura de esos sobres, ¿no? Nos pasó, lo digo porque yo mismo lo vi en GHK recientemente, con la, en este caso, licitación
que todavía no hay adjudicación definitiva de lo que es la incineradora. Quiero decir que son públicas y por tanto hay medios que adelantan. Yo creo que la noticia principalmente es que esta Diputación Foral de Guipúzcoa, lo que puede ser descarga, lo que puede ser también incineradora, está terminando de adjudicar de una manera definitiva, tal y como adelantamos en su día, antes de terminar el año. Y eso es una noticia muy importante, porque ya queda por fin totalmente desbloqueado tanto la obra de descarga como la construcción de la incineradora. Y esas son dos grandes noticias para desbloquear aquellas obras, aquellos proyectos que estaban atascados en la legislatura anterior. Y además han llevado los dos procedimientos con inversiones muy importantes para el territorio de Guipúzcoa de una manera muy eficiente, ejemplar y transparente. Y ahora vamos a dejar que sea también desde el plano técnico, culminando todo el proceso de adjudicación, incluso con una norma que mañana también se va a aprobar en las Juntas Generales, lo que puede ser la cuestión de los peajes. Vamos a dejar, por tanto, insisto, a que se termine del todo todos los procedimientos administrativos, porque también puede haber recursos por parte de las empresas que han perdido. Por tanto, vamos a dar también tiempo a que se vaya terminando. Pero lo que le tocaba a la Diputación y el compromiso que tiene esta Diputación de licitar y adjudicar antes de terminar el año las dos principales inversiones, descarga e incineradora, terminadas están. Yo creo que es una norma foral importante, porque no olvidemos que por Guipúzcoa atraviesan aproximadamente más de 10.000 camiones por la Nacional 1 que no pagan peaje. Y somos los guipuzcoanos y guipuzcoanas quienes con nuestros impuestos estamos financiando y manteniendo esas carreteras. Por tanto, es importante que esos camiones que lo único que hacen es atravesar el territorio de Guipúzcoa, más de 10.000 al día, también contribuyan a las arcas de la Diputación. Y creo que además, en este caso, Guipúzcoa también es ejemplar, en cuanto que el A8 o el AP1 somos los guipuzcoanos, quienes con nuestro dinero, con nuestros peajes, estamos también manteniendo y financiando. No va un solo euro al mantenimiento y financiación del AP1 y la A8, por tanto también vamos a hacer que otro tipo de carreteras, también quien las utilice, sea también quien pague, quien financie. Entonces, en este caso, yo creo que es una medida que desde hace tiempo se demandaba en el territorio de Guipúzcoa, y abre también un debate para que en el resto de las carreteras del territorio de Guipúzcoa, a futuro, también nos planteemos cómo tienen que seguir manteniéndose y financiando. Porque hay una máxima también en la que todos los partidos políticos estamos de acuerdo, que es que quien utiliza, paga. Y solamente así podremos no solamente tener unas carreteras modernas, sino que además el dinero y los recursos que tenemos los podamos también destinar a tener un mejor servicio público en cuanto a autobuses, trenes, o por qué no, también destinar más dinero a políticas sociales. Por tanto, las cuentas dan lo que dan, y creo que esa norma foral que mañana va a salir por mayoría en Juntas Generales es un gran paso, no solamente para el control y mejora del transporte por el territorio, sino que además va a ser también a futuro un hito que va a poder y posibilitará una mayor reflexión en cómo mantenemos y financiamos las futuras carreteras del territorio de Guipúzcoa. Bueno, ekarpen legearen inguruan, esan Gipuzkoako Foru Aldundiak bere jarrera eta bere txosten teknikoak jadanik eginda dauzkala, garbi duela gure posizioa zein den, eta orain bai maila teknikoan eta bai politikoan elkarrizketak ari gara burutzen, adostasun importante bat izateko heltzeko. Eta hori da, momentu honetan esan dezakegun kontu bakarra. Gipuzkoako Foru Aldundiak garbi du
posible dela akordioa, beharrezkoa dela akordioa ekarpen legearen inguruan, gure txosten teknikoak jadanik eginda daudela, eta orain tokatzen dena da beste erakundeekin elkartzea eta adostea. Nik uste adostasun ona izan daitekela, ez bakarrik gipuzkoarrentzat, beste erakundentzako ere bai. Sí, ojalá, pero sí parece que todavía la cuestión no está lo suficientemente madura como para que este viernes ya tengamos la noticia de llegar a un acuerdo, ¿no? Pero quién sabe, a veces también ya sabes que los últimos y los grandes acuerdos se toman en el último segundo, último minuto. También es verdad que el gobierno vasco se acaba de configurar, que hay un nuevo equipo y, bueno, creo que quizá sea prematuro adelantar que va a haber este viernes un acuerdo. Parece difícil, pero puede ser que se produzca.